Hola a todos y a todas, mi nombre es César Pineda, soy sociólogo y politólogo y como cada semana colaboro en el canal de Jesús Escobar Tobar, Descifrando la Política. Hoy tenemos una reflexión, una hipótesis. La extrema derecha solo es la mano dura del mercado y necesita, para seguir extrayendo petróleo, seguir extrayendo minerales, metales, necesita del autoritarismo estatal para poder seguir expandiendo los negocios, la riqueza, la acumulación infinita de los de arriba, de los más poderosos. Esta extrema derecha es la forma dura, la cara, la mano dura del capital, la mano dura del mercado, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Déjeme comenzar recopilando un poco lo que ha pasado con estos gobiernos en su política ambiental, gobiernos considerados de extrema derecha. El de Trump, por ejemplo, que ya habíamos hablado un poco, ha iniciado un proceso de desregulación, es decir, eliminar todas las barreras para la explotación de bienes naturales, pero también ha acelerado, abierto más los permisos para las industrias contaminantes, ha hecho en su discurso de toma de posesión claramente la idea de un impulso a la extracción de más combustibles fósiles, más petróleo, que no es una idea nueva, ya la había desarrollado y como política también la había implementado en su primer gobierno. También ha salido de los compromisos con los compromisos internacionales para reducir las emisiones de CO2, que son las que sabemos producen el cambio climático, y ha reactivado la infraestructura, la construcción de infraestructura de más oleoductos, más gasoductos y abriendo las fronteras para permitir más perforaciones. Esto se centraliza o se sintetiza en su frase "vamos a seguir cavando, baby, vamos a seguir cavando", que dio en su discurso inicial. Si bien esto es conocido en Trump, parece que se le ha puesto menos atención, que hay una narrativa, un discurso y una decisión política de los gobiernos de extrema derecha para desregular las prohibiciones. Este es el caso también del presidente Milei, que sabemos por su discurso libertario, que considera, digamos, que todas las obstrucciones al mercado son una acción autoritaria, son socialismo y por tanto hay que abrir todavía más los mercados. Él ha procesado también la desregulación del sector energético, especialmente abrir la explotación en un yacimiento que se llama Vaca Muerta, que los especialistas, los ambientalistas, plantean que abrir la explotación o aún más intensificar la explotación en este yacimiento es simplemente una nueva bomba de carbono, es decir, más contaminación. El propio Milei se ha reunido con Elon Musk y han conversado sobre litio. Hay que recordar que el litio es el metal necesario, el mineral necesario para producir baterías recargables, por lo cual en la industria automotriz que está apenas iniciando su traslado hacia autos eléctricos, pues depende por completo de la explotación de litio. Hay también que recordar que el propio Elon Musk tuvo una publicación en su ahora red X, en su momento Twitter, donde decía que podían, en relación a Bolivia, publicó, dijo literalmente: daremos un golpe de Estado a quien queramos, acéptalo. Esto se traducía con la idea de que apoderarse de litio para estas baterías, fundamental para su industria, por supuesto, lo vincula tanto con Milei en el sur del mundo como con Trump en el norte. Elon Musk necesita del extractivismo, necesita extraer materia y energía para seguir produciendo y seguir enriqueciéndose. Los circuitos de acumulación de capital requieren de la materia y hay que recordar que la extracción de litio consume mucha agua. Sobre eso hablaré en un breve momento. Pero esto también se liga, curiosamente, a que el presidente Bukele en funciones en El Salvador también, con la prohibición que se había realizado previo a su gobierno por los gobiernos de izquierda, una prohibición contra la minería metálica para evitar, digamos, la depredación. Hay que recordar que la minería requiere una gran cantidad de agua. Hoy Bukele da para atrás esta serie de regulaciones y de prohibiciones.
literalmente dijo, Dios puso un tesoro bajo nuestros pies y ha revocado la ley apenas en diciembre pasado de 2024. Además, se detuvo a varios activistas ambientales en su gobierno en el marco de estas redadas impresionantes violatorias de los derechos humanos para terminar con la criminalidad de las pandillas. En su momento, aunque hoy ya no gobierna, Bolsonaro en Brasil también impulsó la desregulación, abrió la deforestación aún más de la Amazonía, que sabemos es el pulmón del mundo, y abrió la selva también a la minería e incluso reservas naturales o bien territorios de los pueblos indígenas, con la idea de que la minería y la deforestación para la ganadería pudieran implementar sus negocios. Entonces, lo que vemos en general de estos cuatro gobiernos, al menos, con discursos claramente ubicados hacia la derecha, son tres elementos que podríamos ubicar. Primero, el negacionismo, aunque aquí Bukele ha sido en ese sentido el más ambiguo. En cambio, los otros tres, Trump, Milei y Bolsonaro, prácticamente niegan el cambio climático. Trump dijo que era un invento de los chinos, dijo el clima va y viene y por supuesto ha salido del Acuerdo de París, por lo cual no, Estados Unidos renuncia, digamos, a un acuerdo internacional para reducir, junto con los demás gobiernos, sus emisiones de CO2. Milei ha dicho que es un ciclo natural. Hace tiempo, cuando todavía era precandidato, todavía diputado, dijo que el calentamiento global era otra de las mentiras del socialismo. Y Bolsonaro dijo que el cambio climático es una cosa de activistas que gritan. Entonces, ¿por qué es importante el discurso negacionista que hoy se ubica a la extrema derecha? Porque trata de no solo subestimar, sino de negar que las emisiones de CO2 son las que producen, por supuesto, el cambio climático, que el cambio climático existe y, por tanto, frenar, evidentemente con las regulaciones, al gran capital petrolífero, al gran capital extractivo mundial. Frenarlo significa, por supuesto, frenar el mayor negocio de la industria capitalista, que es el petróleo. En ese sentido, podríamos decir que el discurso de negacionismo del cambio climático soporta, digamos, los intereses más importantes de estos capitales extractivos. También la desregulación es el eje por el que ya he mencionado, los cuatro gobiernos avanzan sobre los territorios, abre el camino a las inversiones. Esto tampoco es nuevo, pero se lleva a una escala aún más intensa. Esto en las décadas de neoliberalismo significó que los estados que podrían ser considerados neoliberales, tuvieron la prioridad de formar y construir mercados, por decir así, con una mano, ponerse al servicio de los grandes capitales y abrir y que fuera la prioridad de los estados, la prioridad facilitar la acumulación y la expansión de los capitales, sean domésticos o extranjeros. Podríamos decir que el Estado asegurara la libertad para la explotación de la naturaleza de las grandes corporaciones multinacionales, de los inversionistas nacionales o extranjeros y de los banqueros y sus ganancias. Es decir, de alguna manera poner al Estado al servicio del capital, que incluye, por supuesto, el capital extractivo. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería una diferencia importante de las últimas décadas del neoliberalismo que hoy tanto Trump como Milei, como incluso Bukele, tienen un discurso y un modo de gobernar que apunta a la brutalidad para abrir los territorios de manera indiscriminada, de manera acelerada e intensificada a la extracción petrolífera, a la extracción de minerales que en ambos casos sabemos tienen consecuencias ambientales muy importantes. Esta brutalidad discursiva tiene que ver, por un lado, con la narrativa anti-woke, como se le ha empezado a conocer, antiambientalista, aunque esto también lo han convertido algunos gobiernos progresistas, y en algunos casos más extremos anti-indígena, es decir, satanizar y demonizar a toda obstrucción ambientalista, indigenista, a toda regulación y a todo freno al mercado, satanizarlo, demonizarlo o ridiculizarlo, pensando que son, como decía Bolsonaro, activistas que gritan y reducirlos, por supuesto, porque quieren reducir su impacto político en el freno de las políticas extractivistas. Pero por el otro lado está no solo una narrativa, sino efectivamente el cambio en la legislación y en las políticas
políticas que dependen del Ejecutivo, pero también a veces lanzando leyes que desregulan y hacen, digamos, una apertura sin límites que yo le llamaría turboextractivismo, es decir, un extractivismo que ya existía, pero que ahora se acelera a grados impresionantes. Hay que recordar, por ejemplo, que esta apertura hizo que la Amazonía tuviera los más altos grados, tasas de deforestación durante el gobierno de Bolsonaro. Es decir, tiene consecuencias físicas inmediatas el que los gobiernos no solo flexibilicen, sino que a veces abandonen cualquier tipo de regulación. Entonces, podríamos decir que tanto en las leyes como en el discurso, estos líderes políticos representan descaradamente a los intereses capitalistas y no a los trabajadores, a los intereses de las corporaciones y no a los de los pueblos, y a los intereses de los grandes capitalistas y no a la reproducción de la vida. Y esto es muy importante porque todo el movimiento a nivel continental ha denunciado, el movimiento ambientalista, el movimiento indígena, el movimiento campesino, ha denunciado precisamente que estos grandes capitales privilegian las ganancias por encima de la reproducción de la vida. Se han opuesto al extractivismo. El extractivismo se define por algunos autores como Gudinas como un alto nivel de extracción de bienes naturales, de materias primas, con un volumen muy grande, con una intensidad también muy importante, de extracción de materias primas que se van hacia los mercados de exportación. Es decir, se extrae, no solo es extraer las materias que se necesitan para producir, sino que la mayoría de esa materia se dirige hacia otros lugares del planeta, hacia el mercado de exportaciones y generalmente a los grandes consumidores. Por ejemplo, uno de los grandes consumidores es efectivamente Estados Unidos, que consume recursos de manera sin igual, aunque cada vez más está también tratando de privilegiar poder asegurar sus propios recursos de un país que es de un tamaño prácticamente continental. Pero algunas cifras hablan, por ejemplo, que en la extracción y en la producción de CO2, Estados Unidos es el segundo productor después de China de gases efecto invernadero y de CO2. Y en ese sentido se tiene también quizá uno de los más altos índices de producción de CO2 per cápita. Es decir, algunos países producen mucho CO2, como China, por supuesto en cantidades totales, pero si los dividimos por persona, que es lo que significa per cápita, significa que Estados Unidos tiene mucho más producción de CO2 per cápita que China e incluso que en India. Y esto es un sinsentido porque ambas naciones tienen, China e India tienen alrededor de 1.400 millones de personas de población y en cambio Estados Unidos tiene 350 millones. Es decir, el promedio por el cual se produce CO2 por persona en Estados Unidos es sumamente más elevado que en países que tienen mucho mayor población. En ese sentido, el extractivismo requiere cada vez más de materia, energía y agua. Esto es muy importante. Los tres elementos, podríamos decir, son los que succionan o necesitan ser succionados desde el sur del mundo hacia el norte y desde las áreas rurales hacia las ciudades. Estas dos asimetrías son una relación que podríamos decir de dominación. Ahora, para dimensionar solamente, y no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero para tener algunos ejemplos, se necesitan al menos 400.000 litros de agua para producir un solo kilo de oro. Esta cifra es impresionante porque significa que necesitamos, para que también lo dimensionemos, unas 80 pipas de agua, de las que podemos ver en las calles en ocasiones, para producir un solo kilo de oro. 100.000 litros de agua por tonelada de cobre. Pero aún más, 584.100 litros por tonelada, según un estudio del CONICET de Argentina, por tonelada de litio. Es decir, el consumo de agua y el consumo de agua para producir uno de los minerales decisivos para los autos eléctricos simplemente es insostenible. Porque hoy, por ejemplo, solo en Chile se producen 44.000 toneladas de litio al año. Es decir, el consumo de agua es brutal. El extractivismo hídrico es finalmente insostenible. Entonces, ¿cómo ligamos a las derechas en ese sentido con esta desregulación? ¿Y por qué se necesita la cara autoritaria de la extrema derecha para imponer más extracción de agua, más extracción de petróleo y más extracción de materias primas?
porque hay una enorme fuerza mundial que se opone, pero esa fuerza mundial no son ya desde hace mucho tiempo los partidos políticos, generalmente son el campesinado, los pueblos indígenas, los pobladores afectados, acompañados a veces de ONGs, de académicos, que forman, por decirlo así, una inmensa nube de pequeños movimientos, debe haber alrededor de 500 movimientos solo en América Latina, en oposición al extractivismo minero, petrolífero, hídrico, forestal, que están protegiendo sus territorios, porque lo que produce esta extracción es esencialmente muerte. Por eso algunas campañas han sido denominadas el oro o la vida, porque con la extracción de agua y la contaminación posterior del agua, simplemente se agotan las bases de reproducción vital para los ecosistemas, tanto para la vida humana como la vida no humana. En Ecuador, por ejemplo, esta fuerza acaba de ganar, por ejemplo, en 2023, el movimiento en defensa de la Reserva Natural de Yasuní, un largo conflicto en una reserva natural de la biosfera, donde viven también pueblos indígenas guaraníes, quichuas. Triunfaron hace poco, en 2023, después de 10 años de lucha, más de 10 años, contra la extracción petrolera a través de una iniciativa popular que se puso a votación y con el 59% de los votos se dijo prohíbase la extracción de petróleo. Hace 20 años en Esquel, en Argentina, bajo el lema luchamos por el agua de todos, luchamos por el agua de las generaciones futuras, también hubo una votación, el 81% votó en contra de la minería metálica. También la autoorganización en la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la minería, la CONACAMI, en su momento frenó muchísimas iniciativas o al menos le dio varios dolores de cabeza a la industria minera en ese país. El MST, el Movimiento Sin Tierra, quizá uno de los movimientos más grandes de América Latina, lucha contra la agroindustria que produce, por ejemplo, con transgénicos y con monocultivos hacia los mercados internacionales. Y por supuesto en Chile una parte del movimiento mapuche lucha contra las agroforestales que avanzan miles y miles de hectáreas carcomiendo, deforestando el bosque nativo y sustituyéndolo por bosques de monocultivos. Esta enorme fuerza, que solo estoy dando unos ejemplos, se enfrenta en condiciones de mucha desventaja contra las grandes corporaciones, contra los estados que abren las regulaciones, desregulan y avanzan sobre la extracción sin límites de materia, agua y energía. Pero estos también, su otra expresión, que no es comunitaria popular, que no es comunitaria indígena, está en el norte del mundo y fue el movimiento contra el cambio climático, el Fridays for Future, que movilizó a más de 7 millones de personas entre 2018 y 2019. Lamentablemente la pandemia apagó estas gigantescas movilizaciones, en su mayoría de jóvenes y adolescentes que exigían reducciones a las emisiones de CO2 en Europa y en Estados Unidos. Estas dos grandes fuerzas, en el norte los jóvenes activistas, los jóvenes también la gente del norte y las ciudades europeas que son conscientes de los peligros del cambio climático, junto al ecologismo comunitario, podríamos decir, de América Latina, forman dos fuerzas que están obstruyendo y que se han convertido en un obstáculo para el capital. Y por tanto, el capital ha logrado, las corporaciones hasta ahora habían intentado varias formas de convencimiento, de compra de las comunidades, de greenwashing, como se le conoce, es decir, hacer algunas políticas para que parezca que la minería o que la extracción de petróleo es sustentable. No lo es por supuesto contaminante y este discurso verde, de capitalismo verde, había tratado de convencer tanto a la opinión pública como a las comunidades de dejar avanzar la extracción sin límites que necesita la producción mundial, que hoy podríamos decir simplemente está fuera de control. El consumo de petróleo, el consumo de metales, de minerales es como nunca antes en la historia, de manera colosal, consumidora de agua, contaminante, productora de CO2. Estas dos grandes fuerzas han tenido todas estas victorias, muchas más, miles más, y sin embargo, entonces no ha habido el triunfo final de las corporaciones y requieren entonces cada vez más de mano dura. Hay en ciertos sectores capitalistas cierta
hartazgo y desesperación ante todos estos bloqueos legales en algunos parlamentos, promovido por ONGs, territoriales en algunos casos, donde las propias comunidades obstruyen la entrada de las máquinas extractivas, llevan a juicio a las corporaciones. Por supuesto, el descontento y la protesta popular que denuncia a estas grandes corporaciones extractivas, por supuesto, ha provocado una batalla que a veces es silenciosa. Y porque hay dos posturas gigantescas, por supuesto, los grandes capitales quieren la expansión de la extracción y el movimiento global pide la reducción de las emisiones. Los grandes capitales piden más desregulación y en cambio las políticas ambientalistas y las ONGs piden mayor regulación. Pero incluso los grandes capitales quieren más y profundizar el extractivismo y los pueblos votan y a veces exigen la prohibición. Prohibición contra desregulación, es decir, son dos posturas que a veces podrían ser simplemente irreconciliables porque entran en choque dos grandes fuerzas, las corporaciones extractivas y del otro lado los pueblos, el campesinado, los indígenas, las ONGs. Por eso es peligroso, por hacer una crítica a ciertas posiciones ambientalistas liberales, catalogar a todo este conjunto de luchas, que son hoy luchas muy importantes, como woke. Hoy se enfrentan a la extrema derecha y la extrema derecha ha encontrado en estos liderazgos una mano que viene simplemente a decir se acabó, no vamos a permitir mayores bloqueos, mayores frenos, discusión ambiental, se acabó la discusión sobre la regulación, vamos a avanzar sobre los territorios, sobre la extracción del agua para la utilización industrial, la vamos a usar como nosotros queramos, cuando queramos, del modo que queramos. Esto es la extrema derecha hoy. La extrema derecha es extractivista y la extrema derecha, por tanto, es la mano neofascista que permite mantener la extracción y, por tanto, la acumulación de riquezas sin límite. Déjeme concluir con una idea también central. Durante el siglo XIX, la lucha de los trabajadores adentro de las fábricas y organizando federaciones de sindicatos, especialmente en Europa y en Estados Unidos, fue fundamental. Fue la lucha fundamental contra un mercado que simplemente se apropia de los cuerpos y de los trabajadores y de su trabajo sin límites, sin regulación. Por eso se crearon las grandes regulaciones y las grandes leyes laborales. Hoy tenemos una lucha fuera de las fábricas y es la lucha por la vida, la lucha en defensa de la vida humana y no humana, y en ese sentido hoy se parece mucho a la lucha de finales del siglo XIX, hoy en pleno siglo XXI, una lucha desesperada que todavía tiene muchísimo por recorrer para organizarse. Son luchas débiles y locales a veces invisibles, pero que están por todo el orbe. Es una gran batalla, es la batalla de nuestro tiempo. Hoy, como en el siglo XIX, hoy hay una enorme fuerza mundial que sin embargo no parece aparecer en los medios de comunicación, no parece ser central en los discursos de las clases políticas, de los partidos políticos. Hay una enorme fuerza popular, comunitaria, indígena, campesina, que está defendiendo los territorios. Esa es la batalla de nuestro tiempo. Hoy la extrema derecha tiene su mejor representación en los gobiernos corporativos de multimillonarios, y del otro lado tenemos una enorme fuerza global en defensa de la vida. Esa es la batalla de nuestro tiempo, la batalla por la vida desde abajo contra los grandes capitales que hoy tienen su fortaleza en la representación de los gobiernos de extrema derecha que quieren seguir extrayendo sin límites y sin fin para el enriquecimiento sin fin. Hoy la batalla decisiva es por la vida y contra el capital. Muchas gracias por escucharme. Síganme tanto en Twitter o en X o como se llame y en Blue Sky como @César Pinedar, y nos vemos aquí como cada 8 días en el canal de Jesús Escobar Tobar.